La Casa de la Pax Cultura es una asociación civil sin fines de lucro, creada en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, cuyo objetivo es trabajar para sentar las bases de una cultura de paz. Lo digo, yo sé que muchos ya lo saben porque en buen número son miembros, pero si han ingresado personas que no pertenecen a la casa, así que me parece respetuoso compartir con ellos qué es lo que hacemos. Bueno, sin haberlo propuesto, fue surgiendo gente, personas que querían unirse a nuestros objetivos, y entonces fueron apareciendo nodos de la Casa de la Paz Cultura, dentro de la provincia misma de Santa Fe, en El Recreo, Sunchales, Nelson, Pavón, Rosario, fuera de la provincia de Santa Fe, en la provincia de Salta, en la provincia de Misiones, en la provincia de Entre Ríos, y después aparecieron también grupos en el exterior, o sea, en México, Cuba, Puerto Rico, Miami, Brasil, Bolivia, y el último que se ha incorporado es Cruzando el Atlántico, que es un grupo de España, Merry Life, en la ciudad de Barcelona. Así que esa es la actividad de la casa, y cada uno con su impronta, ¿no? O sea, el objetivo que nos une a todos es trabajar para sentar las bases de una cultura de paz. Y por eso mismo también estamos hoy acá, ¿no? Para difundir esa cultura de paz. Esta va a ser, tenemos prevista que esta sea la última charla de este año para no sobrecargar diciembre con todas las actividades que se superponen en ese mes, pero por supuesto que si algún nodo o alguien quiere tener alguna iniciativa de alguna programación, nos lo dice, y no están nunca cerradas las puertas de la casa para las propuestas. Y también, si lo desean, se puede contribuir con algún mensaje para fin de año, que sea un audio, un flyer o un video, como hicimos para el 21 de septiembre, del Día Internacional de la Paz, algo cortito de 1 o 2 minutos, que lo hemos subido al canal de YouTube, y de paso les comparto entonces que pueden visitar el canal de YouTube de la Casa de la Paz Cultura, la página web, o el Facebook. Así que bueno, y trabaja, digamos, ¿qué es este año? Este año ha sido atípico, por supuesto, pero con crecimiento en muchísimos aspectos. Nosotros trabajamos dentro del marco del objetivo 17 de los ODS para el 2030, que es la alianzas para lograr los objetivos. Y este año hemos avanzado mucho en las alianzas con GAMIP, Alianza Global para el Establecimiento de Ministerios e Infraestructuras de Paz. Y dentro de GAMIP estamos contribuyendo a la creación del GAMIP América Latina y Caribe. Así que todos aquellos que tengan interés en lo mismo, consulten por favor la página o nos pregunten y les compartimos. No queremos tomar tiempo de esta presentación para eso. Y la otra alianza que se ha intensificado es todo lo vinculado con la justicia restaurativa, dentro de cuyo marco está esta charla, que es las prácticas restaurativas, dentro de la cual da la justicia restaurativa. Y bueno, esta presentación entonces, vinculado con eso, a cargo de Eleonora Avilés y Marta Pailet. Eleonora Avilés, abogada, miembro de la Casa de la Paz Cultura, y voy a hablar de ella a través de todas las actividades que la Casa ha realizado a través de ella, que son las alianzas con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la alianza con el programa Vínculos que había en la provincia, la alianza con el Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, la preparación para el Congreso Mundial de Mediación que se hizo en Argentina, las charlas, la presentación sobre justicia restaurativa que se hicieron en Rosario, luego en el primer Congreso
Latinoamericano de Justicia Restaurativa, con el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y con las reflexiones que se están llevando a cabo ahora, más el contacto con toda la gente conectada con ella, así que esa es Eleonora y mucho más. Gracias, Eleonora. Y Marta Pailet, bueno, también otro miembro de la Casa de la Paz Cultura, fundadora, y la tesorera de la casa, o sea, es la que guarda el tesoro de la Casa de la Paz Cultura. Y en el tesoro de la Casa de la Paz Cultura, que es la cultura de paz, en eso viene trabajando Marta desde hace 40 años, y sigue haciéndolo cada día, y compartiendo con todos, cada cosa que recibe, que aprende, que experimenta, vinculado con la cultura de paz. Años atrás ella escribió un libro con otras 2 personas, Pedagogía de la Paz, que está en la página de la casa, así que pueden acceder y bajarlo libremente ese libro. Aunque tenga 20 años, sigue teniendo la misma vigencia, todas las herramientas que nos pone a disposición. Así que, bueno, no tomo más tiempo de este espacio para darle lugar a Marta y a Eleonora que nos hablen de las prácticas restaurativas, digamos, este camino que se viene abriendo dentro de todas las herramientas y las vías de la cultura de paz, que nos ayudan a avanzar hacia una sociedad más inclusiva y donde nos entendamos, sobre todo que podamos comunicarnos y converger en un punto y ayudarnos entre todos. O sea, yo las prácticas restaurativas las veo como, bueno, no digo nada, las dejo en manos de Eleonora y de Marta, que nos van a explicar hoy qué son las prácticas restaurativas. Muchas gracias a las 2 y gracias a todas y a todos por estar. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ¿empiezo, Marta, te parece? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, mucha gente querida, conocida, muchos maestros y maestras que nos están escuchando. Y bueno, cuando nos plantearon esta oportunidad de poder compartir qué eran las prácticas restaurativas, nos propusimos con Marta pensar, bueno, qué podemos compartir de aquello que venimos aprendiendo desde hace un tiempo, como algo novedoso, pionero en la República Argentina, de algunos años con una trayectoria interesante, pero que empieza a tener una serie de prácticas y de fundamentaciones muy interesantes y que donde cada vez hay más gente que se suma, por lo cual nos parecía bueno poder tener un espacio en el cual, además de compartir, motivar y pensar en qué podemos llevar estas prácticas a la acción. Y haciendo este recorrido desde cuando empezamos a transitar este camino que tuve la oportunidad de conocerlo con Germán Bauché, que creo que está aquí en la sala, una persona extremadamente generosa, que hace muchos años que trabaja esto dentro de la defensa pública de Lomas de Zamora, y que nos permitió compartir y abrir la puerta para decir, bueno, vamos a enriquecernos, vamos a sumarnos. Decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer el encuadre de esta presentación? ¿Qué pensamos que son las prácticas restaurativas desde su concepción filosófica, para poder después ingresar a cuáles son las prácticas concretas que hoy se están llevando adelante? Y en esto, Marta, en el primer Congreso Latinoamericano de Justicia, Filosofía y Prácticas Restaurativas, que lo hicimos en la Universidad Nacional de Rosario, junto con la Defensa General de Lomas de Zamora y la Defensoría del Pueblo, la Casa de la Paz Cultura y un montón de otras instituciones de derechos humanos, lo explicó muy bien. Así que, Marta, ¿te parece que hacemos ese encuadre? Sí, cómo no, pero antes me gustaría agradecer la presencia de Gloria Oquelí, del diputado Navas del Parlamento Centroamericano. ¿Por qué quiero agradecer especialmente esa presencia?
porque creo que nosotros en esta ola... Martita, también está el presidente de la comisión, fue el primero que llegó, también está. Perfecto, yo no los veo a todos, Bien. Gloria, si me querés muy bien. ayudar y Muy decir bien. quiénes están. Por favor, presidente, salude, por favor, presidente, es muy importante su presencia, por favor, si puede. Muchas gracias, Gloria. Eduardo. Eduardo Velázquez, de doctora Payet, un gusto de saludarle y de volverle a ver. Un abrazo para todos desde Guatemala, mi cariño. Gracias, gracias. Gracias, Marta, me sumo a lo que vas a decir, no lo sabía, gracias. Sí, decilo. Muchas vos, gracias. por favor. Yo como vi algunos de ellos, ya digo, no veo en la pantalla a todos, tenemos también a Concepción Ferrufino de Honduras, es decir, lo que yo percibo, y me parece que antes de contestarte la pregunta, Eleonora, lo quiero decir, es esta onda, esta ola de lo restaurativo que está creciendo desde el sur hacia América Central, es decir, la América completa se está levantando hacia restaurar, hacia reconciliar, hacia recuperar. Y a mí me parece que esto es esencial, porque una mirada puesta sobre el mundo nos muestra todo lo que está destruido, todo lo que está dañado, todas las relaciones y los vínculos que están en confrontación y en violencia, las matrices de violencia que usamos hasta en nuestro lenguaje y en la forma de expresarnos, nos están mostrando a gritos que hay que restaurar, que hay que recuperar, que hay que restablecer, porque todos sabemos que los seres humanos somos seres en relación. Es decir, nacemos para relacionarnos y en la medida en que nos relacionamos positiva y favorablemente, somos felices. Y en la medida en que nuestros vínculos se destruyen y se dañan, nos volvemos infelices, desafortunados, pero por sobre todas las cosas, rompemos la esencia de nuestro propio propósito, de la dignidad sagrada del ser humano. Por eso me conmueve ver que tenemos representantes en una charla que, como dijo Estela, iba a ser para la gente de la Casa de la Paz Cultura, para que vayamos aprendiendo entre todos, porque creemos que no se puede enseñar lo que no se aprende, pero también creemos que uno enseña y aprende al mismo tiempo, ¿no? No hay gente que sabe y gente que no sabe. Hay gente que no sabe mucho y además gente que sabe mucho, todo junto y mezclado. Y entonces todos somos de alguna manera docentes y estudiantes. Y este juego de los roles hace también que los vínculos sean más confiables. Cada vez que nosotros aumentamos la confianza y la fortaleza en los vínculos humanos, nosotros en primer lugar somos más felices. No he encontrado un solo filósofo que no diga a través de la historia de la humanidad que el propósito del hombre es ser feliz. Entonces, si nuestro propósito es ser felices y desarrollarnos desde la dignidad de lo humano, entonces el vínculo es central. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo mejor que les pasó en la vida, seguramente pasó con alguien. Y qué es lo peor que les pasó en la vida y seguramente les pasó con alguien. Porque todo lo que hacemos es en relación. Y entonces las relaciones seguras y confiables, las relaciones fortalecidas, son las que nos van a permitir salir. ¿Salir de dónde? De este proceso fuertemente tanático de destrucción masiva, en donde hemos organizado mucho mejor lo que se hace para destruirnos y para matarnos unos con otros y para dañarnos, que lo que nos hace construirnos, lo que nos hace entrar en salud, lo que nos hace estar feliz. Cuando una cultura, una civilización ha llegado a ese punto, ha llegado el momento de restaurar. Por eso creo que esta onda restaurativa y esta ola restaurativa, que cede mucho lo que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho en el derecho penal, es una onda que tiene que contagiar al mundo si queremos realmente en esas grandes distinciones entre eros y tánatos, ir a eros, que es el amor. Porque el amor es lo que nos une, el amor es lo que nos fortalece y el amor es lo que nos vivifica. Personalmente creo que vivo
para ver desarrollar en mí y en los demás cada vez más amor, porque cuando logro desarrollar amor, soy feliz. Y cuando no lo logro y empiezo a ver en el otro a mi enemigo porque piensa distinto, mi enemigo porque tiene otro color de piel, mi enemigo porque alguna vez se equivocó y me hizo un daño, mi enemigo por cualquier cosa que me molesta, entonces ahí perdemos la esencia del ser humano, perdemos nuestro propio sentido y nuestra propia dignidad, y se trata de todos contra todos. Esta es la hora de restaurar. Es un imperativo categórico, diría Kant. Necesitamos hacerlo si queremos sobrevivir. ¿Y qué es lo que hay que restaurar? Hay que restaurar todo aquello que se haya dañado, todo lo que hemos destruido, toda la separación que hemos aumentado y generado. Cuando escucho que entre los seres humanos en los países se establecen grietas, pienso que realmente estamos completamente opuestos al camino que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que sumarnos y desde ese lugar lo restaurativo es dónde está tu necesidad, dónde está tu sentimiento, dónde está tu daño y te muestro dónde está el mío y juntos construimos, porque esta es otra clave central. Nosotros le hemos otorgado al Estado demasiado poder. Es un poco como cuando uno es un niño y entonces la mamá tiene que decidir hasta la ropa que me pongo. Así lo hemos tratado al Estado y le hemos entregado el poder y el monopolio de la violencia y la decisión de quién tiene razón y les hemos permitido que nos expropien hasta nuestros propios conflictos porque se lo entregamos al orden estatal para que lo resuelva. Cuando nosotros ya tenemos un desarrollo como seres humanos para por lo menos intentar resolverlo. Y si queremos resolverlo y transformarlo, no hay nadie mejor que nosotros mismos. Así que estamos en la hora necesaria de la restauración. Y restaurar es volver a ser felices, es volver a confiar unos en otros, es dejar de ser nosotros los prisioneros en la calle, porque cuando nosotros tenemos que ponerle rejas a todas las aberturas que dan al exterior, cuando nosotros no podemos transitar el espacio público, cuando nosotros no podemos caminar libremente en la calle con nada que sea valioso porque nos lo pueden no solo quitar, sino dañarnos para quitarlo, entonces ha llegado el momento de revisar si estamos siendo o no humanos. Yo no sé si eso ayuda, Eleonora, o hablamos un poco más, alguna otra pregunta, porque ustedes saben, nosotros pensamos con Eleonora que si lo charlábamos, y para eso les pedimos que usen el chat, porque entonces ustedes pueden aportar y entre todos ir haciendo esta construcción colectiva que nos hace aprender una dirección diferente de todas las actividades humanas. Restaurar es eso, es volver a tener aquello que es valioso para cada uno y que nos hace felices, que nos hace tener cuenta al otro como mi legítimo otro, como un ser humano como yo, al cual no puedo permitir que se le vulneren los derechos, así como no permito que se vulneren los míos. Sí, Marta, me parece que el encuadre que estás dando es un encuadre que da cuenta de la profundidad que nos plantea lo restaurativo, en donde en definitiva estamos hablando de sanar las relaciones, sanar los vínculos para que en definitiva podamos tener sociedades más sanas. Significa tener familias, barrios, comunidades. Pero en esto que vos comentabas en relación al Estado, creo que es importante hacer una aclaración porque a veces se relaciona las prácticas y la justicia restaurativa únicamente o directamente con lo penal o únicamente y directamente con los abogados, lo cual el estudio, la experiencia, el capacitarnos nos ha llevado y nos lleva a la convicción de que para poder llevar adelante las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa es importante contar con lo interdisciplinario y con una mirada transversal que pueda convocar y que pueda complementarse con todos los saberes. Pero de algún lugar surge esto de pensarlo directamente desde lo penal y pensarlo desde ese espacio, y es porque la primera preocupación de Naciones Unidas fue en relación a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces tenemos el Manual de Prácticas Restaurativas, que es del año 2006,
en donde se desarrolla todo el fundamento de por qué Naciones Unidas entiende la importancia de pensar qué hacemos con aquellos jóvenes que son el futuro de la sociedad cuando han cometido un delito y qué es lo que pueden hacer los estados en relación a esto. Ha habido una actualización de esto en este año, en el 2020, entonces por eso el mayor desarrollo se ha dado en el campo penal y en el campo penal juvenil. Ahora bien, si nosotros lo pensamos, como lo estaba planteando Marta, en este propósito de buscar la felicidad, de restaurar los vínculos, de tener sociedades más sanas y en definitiva de poder pensar la prevención, el ámbito de lo penal es el último lugar que debemos transitar como seres humanos. Cuando un joven, cuando una persona llega al espacio penal, a un proceso penal, es porque todas las redes de contención amorosas, sociales, han fracasado. Y ahí es donde nosotros tenemos el llamamiento de trabajar. Es decir, hubo una familia que no pudo estar, que no lo pudo ver, que no lo pudo reconocer, pero también hubo un ámbito educativo, pero además hubo un barrio, una comunidad, hubo un montón de instancias para que ese joven, y cuando referimos a joven, referimos a chicos que pueden estar entre los 15, 14 y 25, 26 años. Estamos pensando en el futuro de una sociedad. Fíjense qué importante es poder verlos y saber qué cosas son las que necesitan, cuál es el reconocimiento y de qué manera amorosa, compasiva, bondadosa, todas estas cualidades que tenemos de manera innata los seres humanos, tenemos que dejarlas que afloren para que en este sistema, en donde vale más el tener que el ser, no nos termine cooptando. Yo quiero hacer esta aclaración para que sepamos que todos nosotros podemos tener conductas restaurativas y que todos nosotros podemos, a partir de estas conductas, hacer prevención. Puede ser una prevención específica, pero puede ser también una prevención inespecífica, cuando nuestra conducta interviene y actúa, pero no interviene directamente sobre una persona o no lo sabemos, pero que efectivamente va a tener algún tipo de incidencia. ¿Te parece bien haber hecho esta aclaración en relación a lo penal y a lo preventivo, que creo que es a lo que estamos llamados mayoritariamente? Sí, Eleonora, me encanta que lo hayas dicho y además quiero hacer un reconocimiento expreso a todos los que desde el núcleo de lo penal, donde vieron el dolor, por un lado, de las personas privadas de libertad, el que muchísimas veces los victimarios, cuando los investigamos y los conocemos, se nos convierten en las víctimas, y el hecho de que la pena de privación de libertad, que ha sido prácticamente el caballito de batalla con el cual ha resuelto el derecho penal todos los conflictos, evidentemente no ha mostrado los resultados. Ya está, Marta. Ahí está. Ya está, Marta, ya apagué el micrófono. Ah, no sabía qué es lo que estaba pasando. Bueno, estaba haciendo reconocimiento especial porque la justicia restaurativa, como su nombre lo indica, surge de la gente que dentro del derecho penal dice, esto no puede seguir, esto no nos ayuda, esto no nos hace crecer, esto no nos hace tener un mundo mejor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo y no obtiene los resultados, esto creo que se lo adjudican a Einstein, pero cualquier persona pensante lo podría haber dicho. ¿Por qué seguir haciendo lo mismo si no obtengo el resultado esperado? Sin embargo, es una conducta reiterada en el humano volver a hacer lo mismo, esperando en forma irracional un resultado diferente cuando ya lo he intentado 10 veces y no lo obtiene. Esto, evidentemente, yo por lo menos tuve una alegría profunda en el primer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, cuando dentro de la universidad y dentro de la Facultad de Derecho, un profesor de Derecho Penal al que le tengo admiración y respeto, como Juan Lewis, se atrevió a decir en ese ámbito y desde ese lugar que
la privación de la libertad como pena única no había dado los resultados esperados y que había que empezar a pensar en otras cosas y en otros modelos, porque evidentemente si nosotros vamos a castigar y a encerrar a todo el que se equivoca, y esto por favor escúchenlo bien porque ahí pedían docentes, si nosotros recitamos que el error forma parte del proceso de aprendizaje, pero a la hora de la verdad, al alumno, al humano, al ser humano que se equivoca, lo condenamos y lo castigamos y lo mantenemos vigilado para volverlo a castigar, y no le enseñamos que hay otro modo de hacer las cosas. Personalmente me ha tocado estar mucho trabajando en barrios en donde cuando les decía a las personas que podían hablar hasta entenderse, porque ese era un método muy simplificado de mediación que tenemos un largo uso en él, y le enseñábamos eso, nos decían, yo no sabía, yo creía que si él me había insultado, si yo creía que si él me había dicho esto, yo para ser una persona correcta tenía que devolverle una trompada y tenía que agarrarme a patadas con él. Cuando uno muestra que hay otro modo de hacerlo, yo no tengo que insultarme porque alguien me insultó, porque le estoy dando un poder que no corresponde. Yo tengo que decidir quién me puede insultar. Y aún habiéndome insultado, yo puedo elegir perdonar si veo realmente el reconocimiento de la responsabilidad y el arrepentimiento de haber herido, y en la promesa de no seguirnos hiriendo. El ser humano es un ser en camino de perfección. Mientras no entendamos esto, no vamos a saber cuáles son los métodos, y todos los métodos convergen en una gran cosa. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera, y no le tenemos que tener miedo al cambio. Pero lo que pasa es que eso es vencer nuestra naturaleza inferior, porque el cerebro básico tiene un programa que rechaza el cambio, porque dice que es peligroso. Entonces, si nosotros en lugar de estar en el cerebro estrictamente humano, que es el neocórtex y nuestra capacidad de discernir, básicamente reaccionamos con la misma habilidad que reacciona un animal, no vamos a cambiar las conductas violentas. Las conductas violentas se cambian porque aprendemos primero a desaprender. Esto es un derecho del ser humano, desaprender lo que no me sirve, lo que no trae el resultado que yo esperaba, desaprender. Y después de eso, aprender, practicar y tenerme la paciencia necesaria para saber, como saben todos los docentes y saben las madres y los padres que de verdad ejercen esa función, es lento el aprendizaje. Y muchas veces, queriendo hacer una cosa, hacemos otra porque es lo que tenemos aprendido desde largo. Entonces, fundamentalmente, el restaurar implica desaprender, implica desafiarnos a nosotros mismos y saber que yo no puedo pedirle a nadie algo que yo no estoy haciendo. Siempre me acuerdo de esa anécdota de Gandhi, que le pidieron que le dijera a un chico que dejara de comer azúcar. Y entonces Gandhi dice, bueno, vuelvan dentro de 15 días. Y al volver a los 15 días, Gandhi lo miró y le dijo, hace 15 días que no como azúcar, te pido que no comas. 15 días había estado él haciéndolo para atrevérselo a pedir al otro, ¿no? Esto es ser docente, esto es enseñar por el único método que se enseña y se aprende definitivo, que es el ejemplo. Entonces nosotros pretendemos enseñar con el modelo del ejército, de vigilar y castigar, y de condenar el error. Así nadie aprende, así lo que aprende es justamente a no quererse, a no establecer relaciones de creación mutua y de enriquecimiento mutuo. Son modos violentos que tenemos tan aprendidos que ni siquiera los cuestionamos. Me parece que me fui un poco, ¿no? No, me parece que vamos haciendo esta conversación que en definitiva lo que queremos es hacer un gran reconocimiento de que el desarrollo de lo restaurativo dentro del ámbito de lo penal juvenil y en esto el gran aprendizaje de todo el equipo que lleva adelante Germán Bauché, en donde trabajan con aquellos verdaderamente invisibilizados, excluidos, que no saben ni siquiera dónde nacieron, quiénes son, que nunca fueron recibidos, que nunca fueron amados, que nunca fueron respetados, y llevan adelante este gran trabajo de pensar cuál es el futuro de estos chicos cuando salgan de la situación de encierro.
Piensen que es un chico que puede salir a los 23, a los 24 años, y con qué sociedad se va a encontrar y cuáles son las herramientas que va a tener. Ahora, a partir de estas experiencias exitosas, de decir, estos procesos son verdaderos procesos pedagógicos, porque nos permiten cambiar nuestras conductas, pero además permiten comprometer a otros que tienen que ver con estas situaciones, donde no queda únicamente dentro del ámbito de lo estatal. Es el desafío reconocer que en otros ámbitos, en otros campos, como decimos el campo de lo restaurativo, y en esto nuestra amiga María de los Ángeles Pesado ya ha hecho todo este desarrollo de decir, lo restaurativo es un campo. ¿Por qué es un campo? Porque nos invita a ponerlo en la práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. Tiene que seguir el crecimiento que ha tenido en lo penal juvenil. Entonces, podemos empezar e ingresar directamente en lo concreto, en prácticas restaurativas, habiendo hecho esta aclaración y este reconocimiento a que nuestros hermanos mayores en la práctica es lo penal juvenil, para pensar qué hemos hecho y qué podemos hacer dentro de otros espacios. Si te parece, Marta, compartimos este pequeño video como disparador y le vamos a pedir a Patricia, que es nuestra asesora técnica, embellecedora de todo lo que presentamos, que tiene muchas habilidades en esto, de las cuales personalmente carezco. Así que, Patri, si querés. Estás muteada. Ahí ven la pantalla, si ustedes me dicen. Sí, es ese. Sí. Ok. Perfecto, gracias. ¿Qué son las prácticas restaurativas? Las prácticas restaurativas tienen su origen en la justicia restaurativa, enfatizándose en el mejoramiento de las relaciones afectadas, más que en un solo castigar, permitiendo a las personas restaurar y construir comunidad en un mundo cada vez más desconectado. Las prácticas restaurativas son una ciencia social que estudia cómo generar capital social y alcanzar una disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativo. Ted Wachter. La hipótesis fundamental de las prácticas restaurativas es sumamente sencilla. Los seres humanos son más felices, más cooperativos y productivos y tienen mayor probabilidad de realizar cambios positivos en su comportamiento cuando las personas en autoridad hacen cosas con ellos, en lugar de contra ellos o para ellos. Esta hipótesis mantiene que las modalidades punitivas y autoritarias contra y las modalidades permisivas y paternalistas para no son tan efectivas como las modalidades restaurativas y participativas con. Si la hipótesis restaurativa es válida, entonces tiene implicaciones significativas para muchas disciplinas. Las prácticas restaurativas son el eje del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué son el eje? Porque las prácticas restaurativas nos permiten generar en los adolescentes y en los jóvenes nuevos canales de comunicación. Nos permite que ellos puedan establecer relaciones. Y un punto fundamental, con su comunidad. Muy bien, las prácticas restaurativas rompen un paradigma social donde se entiende que el castigo es la mejor opción. Entiende de que crear condiciones de diálogo, participación, reparación, toma de decisiones en las cuales participan quienes estén involucrados en la situación es más efectivo que lo otro. Entonces, de acuerdo a esa lógica, la práctica restaurativa lo que hace es fomentar la convivencia, fomentar la paz, fomentar la creación de tejido social y de relaciones. Hay muchas tipologías existentes, o sea, hay muchas formas de desarrollar estas prácticas restaurativas. En un espectro de prácticas restaurativas, las prácticas informales incluyen declaraciones afectivas que comunican el sentir a las personas dándole significado. Igual que preguntas afectivas que le permite un diálogo más dinámico y reflexionar sobre un comportamiento que ha afectado a otras personas.
Reuniones restaurativas espontáneas. No requieren de la preparación que se necesita para la reunión restaurativa formal, como los círculos, conferencias familiares, reuniones restaurativas. Moviéndose de izquierda a derecha en el espectro, conforme las prácticas restaurativas se toman más formales e involucran a más personas, requieren de mayor tiempo de planificación y son más estructuradas y completas. A pesar de que un proceso restaurativo formal puede tener un impacto dramático, las prácticas informales tienen un impacto cumulativo porque son parte del quehacer cotidiano. Ya que las prácticas restaurativas son un proceso, es muy importante que a la hora de ser desarrolladas, el facilitador tenga en cuenta lo siguiente. Primero, involucrar a las personas en las decisiones que las afectan, escuchando sus puntos de vista y tomando sus opiniones en cuenta de manera genuina. Segundo, explicar el razonamiento que subyace la decisión a todos los que se han visto involucrados o afectados por ella. Tercero, asegurarse de que todos entiendan claramente la decisión y qué es lo que se espera de ellos en el futuro. Bueno, queríamos compartir este video como disparador, un poco que diera cuenta de qué trataban las prácticas restaurativas, cuáles eran las habilidades que se necesitaban, qué tipo de prácticas había. Y como hay muchos mediadores en este espacio, podemos hablar de cuáles son las habilidades que se requieren para quien va a llevar adelante prácticas restaurativas. ¿Qué te parece, Marta? Sí, me parece muy interesante porque algo que por supuesto se deduce de lo que hemos hablado, pero me parece importante subrayarlo, es que si nosotros estamos construyendo un mundo de fisuras, de separaciones y de daño a unos a otros, es porque hemos desarrollado habilidades que tienen que ver con herir, con dañar, con separarnos, con romper relaciones. Y nosotros tenemos que adquirir otras habilidades, que son las habilidades que nos van a permitir la restauración. Porque evidentemente no solo se puede plantear un proceso, sino que hay que plantear qué habilidades tengo yo para participar de ese proceso. ¿No es cierto? Sí, evidentemente cuando nosotros enseñamos a los niños, les enseñamos a hablar. Y si en una reunión hay niños y adultos y un niño se expresa mal o dice mal una oración, inmediatamente los adultos que tenemos alrededor le corrigen. Sin embargo, no se le corrige a un niño cuando no escucha, cuando tiene que callar para escuchar, cuando tiene que respetar el uso de la palabra, porque nosotros no estamos entrenados en escuchar. Nosotros tenemos prácticas de escucha que es escucharnos a nosotros mismos. Cuando yo escucho a una persona pensando lo que le voy a contestar, yo no estoy escuchando a la persona, me estoy escuchando a mí con lo que le voy a contestar. Si yo estoy conversando con una persona y estoy pensando lo que a mí me pasó, tampoco estoy escuchando a esa persona, estoy escuchándome a mí, a mi propia experiencia. Nosotros tenemos hábitos adquiridos de muy mala escucha, por eso, por supuesto, nos cuesta saber qué le pasa al otro. Y cuando nosotros hablamos de abordaje constructivo de conflictos, porque en definitiva, el delito es un conflicto que no se ha podido parar y ha llegado a una fase destructiva. Es decir, el mayor daño se califica como delito, pero todos los daños que genera un conflicto, aún los no clasificados o tipificados como penales, son daños que hay que reparar. ¿Y cómo vamos a reparar si no sabemos qué necesita? Para poder saber qué necesita el otro, qué le pasa, qué le duele, qué le molesta, qué le enoja, yo tengo no que hablar, sino escuchar. Ahora, si yo tengo que ganarte la discusión, lo que yo tengo que tener es habilidad para hablar más fuerte, más rápido, con más argumentos y apabullarte. El primer acto de violencia es apabullar al otro, avasallarlo, a través de una habilidad que uno tiene y hacer que termine haciendo lo que yo quiero y no lo que de verdad necesita.
Y esto lo tenemos completamente incorporado a la educación, lo relaciono porque como hay gente que ha pedido la vinculación con la educación de las prácticas restaurativas, cuando yo tengo que revisar una conducta, yo le escucho al otro y le pido que me explique qué pasó y cómo se siente y lo que ha ocurrido antes, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos los axiomas de la comunicación de la Escuela de Comunicación Humana, conocemos el problema de la puntuación y de la colonización de las narrativas, pero si yo no conozco puntuación y no conozco colonización de las narrativas, no voy a poder hacer las preguntas adecuadas para que vaya emergiendo la necesidad y la verdad. Entonces necesitamos tener un cúmulo de habilidades. Y una de las habilidades que me gustaría marcar, que en general no la tenemos en cuenta, está marcada por los 2 objetivos de desarrollo sustentable del 2030 que atraviesan toda esta gestión, que son el 16 y el 17. El 16 porque busca instituciones sólidas y la construcción de paz, pero el 17 porque enseña que es asociándonos, reedificándonos, es decir, construyendo redes de aquellos que tenemos posibilidades de llegar a una finalidad común y sumando voluntades. Y aquí quiero decirles que cuando un problema es serio en la humanidad, no lo podemos dejar a cargo de alguien, porque ese dejarlo a cargo de un grupo o de un sector de la sociedad es nada más que un acto de victimitis en donde nosotros lo que hacemos es dejar que lo haga otro para seguirlo criticando y que a nosotros no nos toque hacer nada. Por supuesto que el que se hace se equivoca, y más si hace como pionero, como estamos haciendo ahora. El que lo hace primero es el que más se equivoca, pero si ese no empieza, no sigue nadie. Entonces fíjense qué importante la habilidad de atreverse y la habilidad de conectarse y la habilidad de conectar lo público con lo privado, de sumar voluntades, no de separarnos, juntar todas las voluntades políticas, para lo cual lo que vamos a tener que llegar es, por supuesto, a lo restaurativo como política pública. En realidad, todos los problemas fuertes que enfrenta una sociedad, todas las necesidades gigantescas que tiene sin resolver, las vamos a resolver si sumamos la actividad privada, la actividad pública, los distintos poderes, las distintas jurisdicciones. Tenemos que sumar porque son los esfuerzos colectivos y la construcción colectiva, no solo del saber, sino del saber hacer, como dice la educación encierra un tesoro, ¿no? Aprender a ser, el saber hacer es tan importante como el ser. Porque si yo lo único que hago es declamar lo que hay que hacer, pero no lo aprendo a hacer, tampoco sirvo a lo restaurativo. Lo restaurativo es acción, porque restaura, porque recupera, porque reconcilia. Y las experiencias que tenemos son extraordinarias en ese sentido. En todos los ámbitos, cuando se logra restaurar, se recompone un vínculo, pero se recompone una parte de la humanidad en los seres humanos. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Hace un tiempo, un amigo que vivía en Estados Unidos y era geógrafo en el Museo de Historia Natural, Janice Rose, desarrolló un movimiento que se llamaba Be Human, es decir, sé humano, porque evidentemente nosotros tenemos la potencialidad de ser humanos, pero muchísimas veces nos comportamos como los animales con el respeto que me merecen los animales. Y seguimos intentando incorporar en leyes las conductas que no tienen otro fundamento que el derecho de territorio de los animales. Entonces, mientras nosotros nos revisemos a fondo cada una de nuestras conductas y aprendamos nuevas habilidades, no vamos a desarrollar lo restaurativo, vamos a hablar de lo restaurativo. Por supuesto, en la primera etapa es válido que se hable, pero no se puede seguir hablando sin hacerlo, porque entonces realmente entramos en una fuerte incoherencia, en una grave contradicción. Yo no puedo hablar de paz y después comportarme violentamente con los que tengo en mi casa. Es una fuerte incoherencia que tenemos que corregir. Absolutamente. Esto que decís vos, está abierto el chat para que por favor hagan comentarios. Hay algunos comentarios en esto de salir de la herencia punitiva para una elevación, en la restauración, en este doble movimiento.
los procesos y las prácticas restaurativas implican el reconocimiento de lo más profundo que tenemos como seres humanos, de nuestra propia dignidad, porque permiten dar la voz y la palabra a todas y a todos aquellos que en muchos otros procesos no están incorporados y ni siquiera aparecen. Esta posibilidad de dar la voz, de dar la palabra, permite reconocer y permite poner de manifiesto cuáles son las necesidades. Cuando nosotros atendemos necesidades, sabemos que estamos haciendo una gran prevención. Entonces, cuando se habla dentro de las escuelas, dentro de la familia, dentro de un barrio, de una comunidad, dentro del ámbito laboral, de generar círculos restaurativos, donde cada uno de nosotros pueda decir lo que siente, lo que le pasa y lo que necesita, está haciendo un acto de poder ser escuchado, pero a la vez de ser reconocido. Y estamos trabajando en un grado muy alto de la prevención. Porque si pensamos que la exclusión, la marginación, la indiferencia son lo que nos llevan hoy a tener los niveles de violencia extremos que tenemos en muchas situaciones. Entonces, pensar lo restaurativo como acciones de prevención en una sociedad donde se mueve a partir del movimiento, del paradigma de la violencia, es importante poder incorporarlo en los pequeños actos de nuestra vida. Y en esto, si te parece, Marta, podemos contar algunas experiencias que compartimos de las prácticas restaurativas, que seguramente cuando contemos algo de esto, muchos van a decir, pero yo también a esto lo hago. Nada más que le damos el sentido, le ponemos la intención, lo reforzamos y lo podemos empezar a mirar en la amplitud y en la fortaleza que tiene llevar adelante prácticas restaurativas. Y quería compartir estas prácticas restaurativas del grupo de mujeres de aquí, de la ciudad de Santa Fe, en donde en el año 2001, relacionado con el ambiente, pero relacionado también con una necesidad de la comunidad, que era la necesidad de poder satisfacer los alimentos, la necesidad básica de poder alimentarse, cómo pensaron este grupo de mujeres que podían reparar, restaurar aquello que en esa comunidad se había quebrantado por una situación económica social que obviamente no había dependido de ellas, pero que pensaron qué podemos hacer para que no sea otro que tenga que venir a darnos la respuesta o la solución, y armaron, que hasta hoy sigue funcionando, hace 20 años, un espacio, una huerta comunitaria, pero que además trascendió lo comunitario para poder empezar a vender a otros, que se llama La Verdecita. ¿Esto qué permitió? Permitió saber que todas y todos juntos podemos. Permitió saber que la participación, la colaboración entre todas y todos hace que las acciones tengan una mayor incidencia. Permitió saber cuáles eran las necesidades y pensar estrategias para poder resolver y atender esas necesidades, pero no únicamente de esa comunidad, porque cuando ya atendieron estas necesidades, se plantearon la posibilidad de poder ofrecerla en otros espacios. Entonces, fíjense cómo esta acción fue profundamente restaurativa, porque permitió atender una necesidad básica, que era la alimentación, pero a la vez sentirse útil y a la vez saber que uno podía junto con otros. Si eso no se hubiera realizado, tal vez se hubiera llegado a una situación de violencia. Estas pequeñas acciones de aquellos que se empoderan, que se convierten en resilientes de las situaciones adversas, hacen que motiven a que muchos otros empiecen a pensar en estos proyectos. Tal vez cuando lo pensaron y cuando lo contaron en una de las actividades que hicimos del ciclo de experiencias restaurativas, cuando lo estaban haciendo ni siquiera sabían que este era el nombre de la acción que estaban realizando. Y esto me pareció algo sencillo, pero a la vez profundo, valioso, preventivo y del empoderamiento de la ciudadanía y del empoderamiento de cada uno de nosotros, de lo que podemos hacer por nosotros y por los demás.
¿Te acordás, Marta, cuando estaban compartiendo lo que estaban haciendo dentro de una comuna en relación al ambiente, al medio ambiente, con el tema de cuáles eran las sanciones? Porque acá también hay algo importante que creo que es necesario aclararlo cuando hablamos de lo restaurativo. Cuando uno quiere reparar y restaurar, como dijo Marta, tenemos que poder escuchar, porque no es lo que yo pienso que vos necesitas para sanar, para reparar, para que eso que te dolió, que te dañó, es lo que yo pienso que tengo que hacer. Es lo que vos necesitas para que la reparación y la restauración efectivamente sea lo que vos necesitas y cumpla la finalidad de que ese vínculo vuelva a tener la fortaleza y vuelva a tener nuevamente este grado de confianza, esto de que no quede resquebrajado. Por eso no es reparo y restauro cuando a veces se dice, bueno, si hizo tal cosa, que vaya y que limpie la calle. A lo mejor la persona que se sintió dañada o afectada por una conducta disvaliosa, que puede llegar a ser un delito, no necesita que esa persona vaya a limpiar la calle, a barrer la calle. Tal vez necesita que haga otra cosa. Y en esto escuchábamos una experiencia de un municipio de la provincia de Buenos Aires, en donde tenían algunos problemas entre los vecinos en relación a la poda de árboles. Y dentro del Consejo Deliberante se dio la posibilidad que los vecinos dijeran cómo podían resolver este conflicto, que cada vez era un conflicto más grave, donde entre los propios vecinos empezaban a agredir y a decir cosas que escalaban la situación conflictiva. Y lo que ellos querían era que aquello que se había cortado se plantara otro árbol. No necesitaban otras acciones, no era monetario, no era otra situación, era la reparación verdadera, es que nosotros queremos volver a tener los árboles. ¿Te parece contar algo de lo educativo en esto, Marta? Estás muteada. Cuando te escuchaba, Eleonora, estaba pensando, nosotros trabajamos con un programa de ruedas de convivencia en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, con más de 1000 escuelas secundarias, en donde se estableció inclusive el encuadre legal de la creación de las ruedas de convivencia por un lado, pero también la formación a los docentes para poder atender esas ruedas, porque no es desde el rol docente, sino del rol de facilitador de un espacio restaurativo que se trabaja en ruedas. La base inicial de la rueda, del círculo, se llaman ruedas, se llaman círculos, tiene que ver con la horizontalidad de la condición, que es que todas las personas están a igual distancia del centro, y el centro queda vacío, y se ponen en círculo. Y no es lo mismo decir estamos en un círculo sin ponerse en círculo que poniéndose, porque nosotros generamos de acuerdo al espacio lo que se puede hacer. Nadie hace lo mismo en la cocina que en el baño, ni en un espacio público o un espacio privado. Es decir, los espacios limitan, condicionan y habilitan. Cuando nosotros generamos un espacio de circulación de la palabra, como es la rueda de convivencia, y entrenamos facilitadores, que son docentes que no ejercen desde la docencia como diferencia complementaria a la relación, sino en circularidad y en horizontalidad, entonces se pueden escuchar. En primer lugar, en la rueda aprenden a escucharse, porque se tiene un instrumento en la mano que se habilita para hablar, y si no se tiene ese instrumento, no se está habilitado para hablar. Entonces empezamos a aprender que mientras uno habla, otros callan. Esa circularidad hace que todos tengan que opinar y todos que tengan que participar. Inclusive los que no quieren opinar tienen que hablar diciendo no quiero opinar. Las ruedas, ¿qué provocaron? En primer lugar, que se conocieran los problemas, pero muchísimas ruedas tenían como sola actitud escuchar. Y el hecho de que se hayan sentido escuchados en un lugar donde eran invisibles, vulnerados y excluidos por ser, por ejemplo, pobres o por venir de un barrio determinado, demás, hizo que los chicos en ese espacio
no solo se valorizaran entre ellos, sino empezaran a generar proyectos. Después de eso se hizo una maestría en proyectos estratégicos con jóvenes y generaron cambios y transformaciones en las actividades que se les pueda llegar a ocurrir. Pero básicamente lo que se aprendió es el concepto del perdón del daño que me hace el otro, no desde la copia de lo que es el perdón religioso o divino, que no tiene nada que ver con el perdón entre los humanos. Los humanos no nos perdonamos porque el que perdona es mejor, ni es más bueno. El que perdona, perdona porque sabe que es tan imperfecto como el que lo ha dañado y que lo puede dañar también. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra imperfección como la condición para perdonar a los demás, sobre todo cuando el otro asume la responsabilidad y pide las disculpas o hace los actos reparadores, como explicaba Eleonora, no necesariamente son los que a mí se me ocurre, sino lo que el otro necesita. El que fue dañado es el que se tiene que expresar. Y muchísimas veces tuve la experiencia de ver que el que estaba dañado, con solo que el otro le dijera que lo sentía y se lo dijera en el concierto de sus amigos en la rueda, en ese momento especial donde todos estaban hablando desde lo que sentían y necesitaban, eso solo ya lo hacía sentirse reparado. Y sobre todo comprender que desde mi imperfección, ¿cómo me atrevo a no perdonar tu propia imperfección que me hizo sufrir? ¿Cómo me atrevo? Ya no es un mérito perdonar, no es de los más buenos, no. Es de los lúcidos, es de los que se dan cuenta que al poder hacer daño y no poderlo evitar a otro, que hay que tener muy poca vergüenza para no perdonarlo al que me hizo un daño a mí. Y entonces cambia totalmente la estructura de cómo vemos los actos disvaliosos. Los actos disvaliosos son actos de imperfección, en donde el otro tiene la posibilidad de arrepentirse y restaurar, recuperar la relación. Porque esta es la clave. Si la persona no es habilitada. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene ningún interés de pedir perdón, no solo no tiene interés en reconocer como disvalioso lo que hizo. Nosotros hemos tenido integrantes de la Junta Militar que hicieron comunión diaria todos los días porque creían que habían hecho un acto de amor por los demás. Quiero decir, ¿no? Es decir, esa persona no tiene ningún aspecto de arrepentimiento ni de reparación. No es para todos lo restaurativo y nosotros vamos a seguir encontrando lugares donde lo que se restaura no es posible. Pero si nosotros empezamos a trabajar con los niños y con los jóvenes, enseñándoles que hay un modo de no romper una relación, de no cortar. En mi vida de mediadora son muchos años mediando. Yo he tenido la oportunidad de ver hermanos que un día se enojaron por una cosa que ni se acuerdan por qué fue, y se dejaron de hablar, y a cada uno esperó que el otro volviera, y entonces a cada uno le preguntábamos, si vuelve lo aceptás, sí, pero tiene que volver él, ¿no? Y en esto de tiene que volver él, se murió alguno o los dos de los hermanos y nunca llegaron a disculparse y siempre caminaron con ese dolor y con esa pérdida en la vida, ¿no? Ese es un acto de irracionalidad profunda que tenemos que revisar los seres humanos. Nos merecemos recuperar las relaciones de aquellos que alguna vez hemos amado. Entonces, nosotros tenemos que elegir, por supuesto, es voluntario. Nunca me pueden exigir ni que perdone ni que sea perdonado. No le puedo exigir al otro que me perdone, ni yo me puedo exigir. Pero si voluntariamente surge, es una sanación, no solo de esa relación, sino que genera ondas restauradoras y sanadoras que pueden permitir a una sociedad que vivió en el odio de la parte, hablar de lo que se habla en Sin perdón no hay futuro, el libro donde se relata la experiencia de Sudáfrica con Mandela y con Desmond Tutu, y lo que ellos lograron, porque la Comisión de la Verdad también se llamó Comisión de la Reconciliación. Y Desmond Tutu explica en ese libro por qué no se puede construir futuro si no se ha perdonado, porque seguimos nada más que maquinando desde el odio, cuánto daño le voy a hacer y cuánto daño me va a hacer, y todos defendiéndonos entre todos, es la peor condición que puede elegir la humanidad para vivir. Fíjense cómo si nosotros les enseñamos a los chicos desde las rondas, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, cuando después del primer año los chicos habían hecho rondas durante todo un año, cuando había un conflicto, ellos pedían la ronda.
No tenía que ofrecerla a ningún docente, ellos venían y decían, necesitamos hacer una ronda, por favor, convóquennos a una ronda, necesitamos una ronda, y ahí se reparaba, se hablaba, y se podía de verdad, como decía Leonora, prevenir, porque evidentemente hay muchísimo daño que puede ser prevenido. Personalmente creo que hay un porcentaje tremendo de delitos que no llegarían a serlo, porque es una escalada del conflicto el delito, en donde generamos un daño que la sociedad ha decidido que es tan grave que tiene que sancionar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si nosotros llegamos al conflicto antes de que ocurran esos hechos de daño, muchas veces irreparables, la vida humana no se repara. Podemos reconstruir la relación, pero hay cosas que quedaron hechas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense todo lo que nos abre como posibilidad, y aquí estoy hablando también de lo restaurativo en la familia, que todavía no lo habíamos hablado, Leonora. Es decir, si a mí me permitieran elegir dónde empiezo lo restaurativo, yo elegiría 2 lugares, la familia y la escuela. Y de allí, estoy segura, se contagiaría para todos lados, pero primero en casa. Primero en casa. Si yo lo que veo en mi casa es el trato disvalioso y el trato en comunicación violenta, tenemos tan incorporada la violencia que alguien le diga a otro, yo sé lo que te hace falta, y se lo obligue a hacer, nos parece un acto bondadoso porque el otro está teniendo en cuenta. No, es un acto de soberbia creer que yo sé lo que necesita el otro. Yo tengo que escucharlo al otro para saber lo que necesita. Y si sospecho que necesita algo, tener la humildad de preguntarle, me parece que te hace falta esto, ¿qué opinas? Entonces ahí sí vamos a escuchar de verdad al otro. Y cuando escuchamos al otro se nos revelan cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos visto reparaciones que consistían en que un chico le fuera a decir a la madre del otro algo. Simplemente. Y esa era la reparación total de una guerra entre grupos. Es muy interesante esto de generar espacios restaurativos. La rueda, los círculos de aprendizaje, los círculos de revisión, los círculos en donde nosotros podemos entrar a pensar todo lo que podemos restaurar y los espacios que podemos ofrecer en cada una de las instituciones públicas y privadas. Empezar a tener el hábito de proponer un espacio de restauración cuando hay un conflicto, porque ese espacio puede prevenir la escalada de ese conflicto y puede transformarlo en otra cosa. Cuando la gente se escucha y empieza a construir de lo que escucha y construye así, que en las necesidades de todos se proyecta hacia el futuro, ocurren verdaderos aparentes milagros que no tienen otro fundamento que el generar confianza. Y la confianza se construye con 2 coordenadas cartesianas. Por un lado el reconocimiento al otro y por el otro lado la comunicación. Cuando ustedes reconocen en el otro lo mismo que reconocen en ustedes y reconocen en el otro el legítimo otro del que nos habla Maturana, cuando ustedes reconocen eso y por el otro lado se comunican y se cuentan el sentimiento, la necesidad, el pedido, como nos enseña la comunicación no violenta, que es uno de los grandes capítulos que prácticamente no se conoce ni que existe en nuestro país, la comunicación no violenta. Hay poquísima difusión. Hay centros de entrenamiento de comunicación no violenta en el mundo. Se han avanzado tremendamente y se han logrado resolver y restaurar relaciones de odios de cientos de años. Estamos hablando de una ola de transformación para hacer un mundo donde nos guste vivir, donde nos sintamos realmente orgullosos de pertenecer. Y esto está en manos de cada uno. Cada uno puede generar su propia restauración consigo mismo. No pretendan perdonar a otros si no se perdonan a ustedes mismos, porque yo tengo que aprender a hacerlo para poderlo entregar a otro. Pero generemos espacios donde los humanos nos respetamos, nos escuchamos, construimos juntos. Todos nosotros somos siempre mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros. Hagamos espacios de construcción colectiva en la búsqueda de las soluciones, en la búsqueda de las restauraciones, en la búsqueda de todo aquello que repara, reconstruye y genera circunstancias mejores para vivir. Yo creo que eso es muy importante y fíjense cómo en la casa,
en la escuela, en los lugares de trabajo. Ustedes piensen la cantidad de relaciones debilitadas y rotas que hay en las organizaciones donde la gente trabaja. ¿Saben lo que eso significa? El costo comunicacional de toda esa gente que no se comunica bien o que interfiere en la comunicación de los demás porque simplemente están mortificados y ofendidos unos con otros. Si nosotros pudiéramos reparar eso, tendríamos un caudal de fuerza disponible para cambiar el mundo extraordinario. Los espacios restaurativos sirven para eso. Sí, en esto que decís, Marta, es en la reparación y en la restauración que tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación primero de uno mismo, para que a partir de eso se expanda, se pueda compartir, se pueda transmitir en todos los otros ámbitos, teniendo en cuenta esto que vos decís muy bien, que es la familia, el espacio en donde, en primer lugar, donde uno puede reconocerse, ser con otros, ser mirados, saber quiénes somos, y que si ese espacio es un espacio bondadoso, si es un espacio compasivo, si es un espacio donde nos permite darnos el tiempo para poder aprender, para equivocarnos, para poder ser disculpados, para tener esta oportunidad de la responsabilidad y de la corresponsabilidad, porque de la familia vamos a pasar a la escuela y de la escuela vamos a pasar a la comunidad. Y algo que vos dijiste muy importante, que es la voluntariedad y la corresponsabilidad. Son dos ejes sumamente importantes para poder pensar en trabajar en espacios restaurativos. Y en esto de la corresponsabilidad y de la voluntariedad, el escuchar atentamente qué es lo que el otro o los otros están necesitando, porque nos empezamos a sorprender, porque siempre partimos de esto de que sabemos qué es lo que el otro o la otra necesita, y cuando empezamos a escuchar posiblemente no tenga nada que ver con lo que nosotros pensábamos o sentíamos. Tal vez pensábamos o sentíamos que era algo material y no tiene nada que ver con eso. Y en esto de lo restaurativo, no solamente desde lo personal, desde lo familiar, desde las comunidades educativas, del barrio, del trabajo, sino de las instituciones. Cómo las instituciones también pueden ser instituciones restaurativas. Antes de compartir un pequeño video que da cuenta de esto, que es muy emotivo, de una actitud restaurativa institucional, quería compartir una experiencia que tuvimos hace unos años en un espacio que estaba planteado como un encuentro entre una joven que se había quedado en el lugar de víctima, y cuando me quedo en el lugar de víctima, que me quedo en el lugar de la impotencia, me quedo en el lugar del dolor, me quedo en el lugar de la tristeza, me quedo en el lugar donde tengo que esperar que alguien venga y me saque de ese espacio, porque había tenido un accidente de tránsito muy grave que la llevó a estar muchos meses inconsciente, una chica muy jovencita, que la llevó de nuevo a tener que aprender a hablar, a leer, a escribir. Estaba haciendo en su carrera universitaria. Se lleva adelante un proceso judicial, tiene una indemnización impresionante, una suma de dinero muy importante, porque bueno, se tienen en consideración una serie de elementos, una mujer joven que estaba estudiando. Ahora, ella no podía salir del lugar de sentirse que había sido una víctima, que no entendía por qué, que no era suficiente el dinero que había recibido y que necesitaba saber qué había pasado con esa persona que conducía ese vehículo en ese momento, porque ella imaginaba que era un monstruo. Y aunque hubiera estado acompañada por un equipo de profesionales, en donde le decían que los seres humanos nos podemos equivocar, que manejamos, que no existen esas figuras, ella no podía salir de ese lugar. Entonces pidió un encuentro con este hombre, del cual únicamente lo conocía por un expediente, porque en general los abogados tememos a estos encuentros personales, porque no sabemos qué va a suceder,
porque las emociones no están presentes dentro de un expediente judicial y porque las necesidades que no tengan que ver con lo que puedo cuantificar es difícil que en un proceso estén presentes, porque por ahora no están llamados a esto. Se hizo un contacto con quien manejaba el vehículo, quien había cometido este accidente, que fue un accidente culposo. En derecho se llama culposo porque no tuvo la intención de atropellarla. Este hombre no estuvo preso. Y primero él no quería ir, tenía mucho miedo, porque sentía que iba a ser un espacio donde iba a ser maltratado, insultado, donde sentía que se lo iba a agredir. Se le dieron todas se le explicó cómo iba a ser el ambiente y todas las seguridades, que supiera que iba a ser un espacio cuidado, que podía estar acompañado por alguien. Él quiso ir con su esposa, esta jovencita quiso ir acompañada con su abogado y con la psicóloga, y éramos 2 facilitadoras. En el primer encuentro, cuando se ven, la cara de la chica fue muy impresionante, porque ella ve a un hombre joven que estaba con su mujer muerto de miedo y que no era un monstruo, que estaba aterrorizado de encontrarse con ella, y ella todavía no había recuperado totalmente el habla, y él se asustó de verla, de cómo estaba ella en ese momento, y ya habían pasado un poco más de un año. Empezaron a conversar, donde ella tenía muy claro qué era lo que quería, porque lo había podido trabajar obviamente con otros profesionales, con su psicóloga, y en un momento le dice: yo recibí una indemnización, estuve internada, me estoy recuperando, sé que voy a poder volver a estudiar, pero nunca te acercaste al hospital, nunca me preguntaste cómo estaba. Yo pensé que vos eras un monstruo, yo quiero saber quién sos. Y él, muy emocionado, me emociono cuando lo cuento, le dice: a partir de ese día mi vida cambió, yo nunca más pude ser el que era, y yo tenía miedo de acercarme para conversar con vos, porque sentía que te había arruinado la vida. Yo tengo 2 hijos chiquitos y pensaba que de esto no iba a poder salir. Y empiezan ellos a conversar, donde todos los que estábamos en la mesa nos desdibujamos, y surgen las verdaderas necesidades. Y las necesidades eran de los 2, porque los 2 tenían este doble rol de víctimas. ¿Qué termina diciendo la joven? Le dice: a mí me molesta mucho que todas las semanas venga la ambulancia del hospital a buscarme para hacer la recuperación que tengo que hacer. ¿Vos estarías dispuesto a buscarme en tu auto? Porque yo sentiría que me estás acompañando. Y él dice: yo haría eso y mucho más, porque yo siento que tengo que hacer algo para que vos puedas volver a ser la que eras antes. Quiero contar esto, que realmente da cuenta de cuáles son las necesidades de lo humano, más allá de que se haya cubierto todos los procesos judiciales, todas las sanciones, todo el dinero que se podía pensar, y cómo eso se pudo recuperar, y ella salió del lugar de víctima, y él sintió que había podido reparar algo que había hecho de manera involuntaria. Quería compartir esto. Y para hacer un disparador final, si te parece, Marta, vamos a compartir esta pequeña reparación, restauración institucional de quienes no cometieron ese hecho aberrante, pero sin embargo los 3 poderes del Estado pudieron pedir disculpas, y quien era víctima salió de ese lugar, y esa sociedad fue mejor. Patri, ¿podemos compartir ese video? Pero ponete un auricular.
Mira, al fin, después de 7 años de trabajo y de apoyar a la víctima y de haber ido a Naciones Unidas, logramos un acto de reparación donde el Estado finalmente reconoce que no puso todo lo necesario para prevenir, sancionar este caso, ¿no? Es muy importante para Eva. Ella hizo una transformación tremenda desde el día que la conocimos, que era una persona totalmente en situación de vulnerabilidad, hasta el día de hoy, que la vemos ya totalmente empoderada. Hoy nos dijo antes de entrar, ya no soy más ser, ahora soy Eva, ¿no? O sea, le permitimos recuperar su identidad. Así que a mí me parece que fue todo un trabajo de solidaridad de un equipo con Eva, donde estuvo gente de distintos partidos políticos, mujeres de distintas profesiones, de distintas localidades que nos unimos para dar solidaridad. Y eso tiene que ser un mensaje para la sociedad. Las mujeres sí somos solidarias entre nosotras. Ese es el mensaje que quiero dar. Quería preguntarte respecto, digamos, como el caso Cerce y algunos otros casos que el equipo esté trabajando. El equipo ya trabajó 3 casos a nivel internacional. Ahora estamos estudiando nuevas posibilidades, pero en este momento no podemos comentar nada. Enormemente saben que le agradezco a todas las mujeres que estuvieron a mi lado, nunca me dejaron, estuvieron conmigo. Agradezco a las instituciones, Ingenal y Claden, muchas gracias. Y bueno, estoy aquí y solo le quería decir a aquellas mujeres que me están viendo, me están escuchando, y obviamente las que están aquí presentes y pasaron lo que pasé yo o lo están pasando, solo quiero decirles que se puede salir, a pesar que esas personas que no hacen tanto daño, que no son seres humanos, están enfermos, no acorralen, piense que no hay escapatoria, y le digo que sí hay escapatoria y podemos, y somos como una perla cubierta de cristal, pero el cristal lo pudieron romper, pero lo pudieron destruir, pero no la perla que somos. Que para mí se hizo justicia en el sentido que se pudo ver mi caso, que se pudo mostrar a la sociedad, digamos, a pesar de los periodismos, de los fiscales, los jueces, todo lo que no hicieron bien su trabajo, pero por otra parte se pudo, salió a la luz, salió para esas mujeres, para que vean que se puede, y hoy soy feliz. Marta, no sé si quieren... Bueno, esta chica había sido abusada por su papá durante mucho tiempo en el norte de la provincia de Santa Fe. Su papá había sido absuelto y gracias al acompañamiento de CLADEN, que es el Comité Latinoamericano y de América del Caribe de Mujeres por la Justicia y el Derecho, y otras organizaciones no gubernamentales, la acompañaron durante más de 10 años, y ella no era Eva, ella era Ser, que eran las iniciales del expediente. Y cuando la provincia de Santa Fe, después de una condena internacional, que podría haber quedado únicamente en una condena, en ese acto es muy importante porque están los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, quienes no habían participado de ese daño, pero hicieron un acto público de perdón. Y ella dice algo muy importante: yo volví a ser feliz. Marta, si querés cerrar, y si quieren preguntar queda abierto, no sé cómo estamos de hora. Gracias. Sí, de hora yo le pediría a Marta un minutito, sus últimas palabras, y después cerraríamos, porque sí, el horario previsto es de 10 a 11:30. Igual, salvo que ustedes quieran tomar más tiempo para otra cosa, Marta, Eleonora. Si no, dejaríamos el mail de la casa por si quieren preguntar algo, para después se los pasamos a ustedes, o sea, ya lo anotamos en el chat, y después que a mí me gustaría Marta, cerramos. Sí. Una sola cosa.
estos encuentros en donde nos contamos todo esto y explicamos por qué y para qué lo hacemos, es para invitar a todos, porque aquí para salir adelante, para construir un futuro mejor para todos nosotros y para los que vienen, necesitamos poner todos nuestro granito de arena. Y yo los invito a todos a que cada uno desde sus posibilidades, de sus inclinaciones, de sus habilidades, empiece a trabajar restaurativamente su vida y la de los ámbitos donde trabaja. Y vamos a ver la ola restaurativa que está creciendo en el sur, ir invadiendo y avanzando hacia todo el mundo. Ese es mi sueño y quería compartirlo porque de ustedes depende, de cada uno, que ese sueño se pueda cumplir. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Eleonora. Sí, que ese sueño se pueda cumplir. Dentro de ese marco se inscribe el lema de la Casa para este año, ¿no? Construyendo la nueva humanidad para el nuevo mundo. O sea, construyendo lo nuevo, otra forma de relacionarnos y de vivir. Eleonora, ¿vos querés agregar algo más? Simplemente agradecer a todas, a todos de haber estado, de haber acompañado, de haber escuchado respetuosamente este espacio y de habernos sentido amorosamente recibidos. Pese a la virtualidad, yo siento que se genera una energía especial y particular que nos da la confianza para poder poner no solamente las experiencias, sino también las emociones, lo que nos mueve a trabajar en esto, porque en definitiva cada uno de nosotros estamos movilizados en algo para hacer de esta una sociedad mejor. Así que quedamos a Patricia dice, mi palabra es la esperanza. Sí, sembremos esperanza. Necesitamos sembrar esperanzas en todos para que nos podamos mover hacia lo mejor, hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero. Gracias Exacto. a todos. Gracias, Sí. gracias. Yo creo que con lo que vos dijiste, Marta, y con lo que mencionó también Eleonora, se va perfilando el próximo tema para el año que viene de la casa, que es la comunicación no violenta, ¿no? Para expresar, como dijo Eleonora, lo que se siente, que cada uno puede expresar lo que siente, lo que le pasa y lo que necesita. Bueno, y si me permiten, yo quisiera cerrar apagando esta velita, que no lo hice al inicio porque siempre me lo recuerda Andrea Costantino, nuestra secretaria, que hoy no pudo acompañarnos, así que los saludo a todos. Y siempre en nuestras reuniones encendemos al inicio una luz, una velita. ¿Por qué? Porque cultura significa etimológicamente cult, ur. Y Ur es el dios de la luz, o sea, cultura es el culto a la luz, es el culto a lo mejor dentro de nosotros como individuos y como comunidad. Así que bueno, los invito a todos ahora a apagar esta llama, que le agradecemos que nos haya acompañado y que nos ilumine, nos guíe en el camino por establecer la cultura de paz. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por haber estado acá, y por supuesto las más grandes gracias a nuestras queridas Eleonora y Marta con esta presentación tan hermosa. Desactiven Gracias. los micrófonos y aplaudan. Sí, Marta, todos podemos. Gracias, hermoso. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias a la casa. Gracias. Buen día para todos. Buen día. Gracias. Un abrazo a cada uno. Felicidades y buen día para todos y todas. Gracias. Obrigado, gracias a todos y a todas. Marli. Gracias. Gracias, Marli. Gracias. Brasil, Honduras, Guatemala, qué hermoso. Sí, Perú. Argentina.
Honduras, de todo, sí, gracias. Gracias. Qué respetuoso, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Eleonora, gracias, Marta. Gracias a todos. Excelente, como siempre, gracias. Gracias. Gracias, Concepción, gracias. Gracias, Concepción. Gladys, gracias, Gladys, de Venezuela. Hasta la próxima. Gracias.